Pues, chicos, el día de hoy ya tenemos la última sesión del módulo correspondiente al tema de contrataciones públicas. Así es que vamos a tratar en esta sesión de terminar con los aspectos relacionados a la ejecución contractual, que es justamente la parte que estamos viendo desde la clase anterior, y de precisarnos o de quedarnos algún tiempo. Me gustaría conversar algunos pequeños detalles respecto a algunas clases anteriores que de repente no hayan quedado bien claras. Entonces, primero, antes de iniciar, por ejemplo, quería comentarles así de rapidito, espero que ya se vayan conectando. Estuve haciendo por allí algunas revisiones en cuanto a algunos trabajos que ya faltaban concluir la calificación de los módulos pasados. Y quería hacerles una precisión de un tema que me preocupó un poco. Recuerdan ustedes que uno de los trabajos fue el tema de la elaboración de un calendario de un procedimiento de selección, justamente de una licitación pública, considerando una fecha de convocatoria. Solamente quiero precisarles lo siguiente. Chicos, los plazos, cuando hablamos de ejecución, cuando hablamos de procedimiento de selección, los plazos siempre se computan en días hábiles, ¿correcto? O sea, de lunes a viernes, no se computan ni sábados, ni domingos, ni feriados, ni días no laborables. A diferencia de como ya lo hemos visto cuando hemos hablado del cómputo de los plazos en ejecución contractual. Una vez suscrito el contrato, allí sí computamos los plazos en días calendarios, o sea, de lunes a domingo. Eso es lo que ya hemos indicado. Quería hacerles esa precisión. De otro lado, tener en cuenta siempre los plazos en las mismas bases estandarizadas. Cuando se elabora el calendario, allí nos dan unas precisiones señalándonos cuál es el plazo que debe existir, por ejemplo, para la presentación de consultas, observaciones. Recuerden, por ejemplo, que ahora, a diferencia de lo que se estudió en su momento, el plazo para presentar las consultas y observaciones, sigue siendo igual el plazo de los 10 días y lo que sí había cambiado era el hecho de que la entidad no solamente tenía que publicar el pliego de absolución de consultas y observaciones, sino que también debía publicar conjuntamente con este pliego la integración de bases, o sea, lo realiza de manera conjunta, teniendo el postor la posibilidad de presentar la elevación de observaciones de las consultas de observación, del pliego de absolución de consultas y observaciones y de las bases integradas, a efectos de que el OCE sea quien emita las bases integradas definitivas, ¿sí? Eso es lo que habíamos comentado. Entonces hay que tener en cuenta estos pequeños cambios en lo que respecta a los procedimientos de selección. ¿Sí? Solamente eso quería precisarles para que lo puedan tener en cuenta, ¿ya? El tema entonces de los plazos que se computan en días hábiles en el caso del procedimiento de selección y ya en el caso de la ejecución contractual, los plazos se computan en días calendarios, ¿sí? Entonces no se olviden, igual recuerden, las consultas y observaciones se presentan simultáneamente y el plazo para presentarlas es un plazo no menor de 10 días contados desde el día siguiente de la convocatoria. Y el plazo que tiene el comité para poder contestar también estas consultas y observaciones es de 5 días. Entonces, los plazos se mantienen con la diferencia de que ahora se unifica la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases. Eso es lo que quería precisarles respecto del trabajo que se les dejó en relación al calendario de un procedimiento de selección. Si tuvieran, por favor, alguna consulta, alguna duda, no se olviden que yo siempre estoy revisando el chat para poder en el momento absolverlas y poder seguir exitosamente con el desarrollo del curso. Ahora sí, entonces nos enfocamos en el desarrollo de este módulo, precisándoles para aquellos que se acaban de conectar o los que no estuvieron conectados las clases anteriores, rápidamente que nos encontramos ya en la sesión última de ejecución contractual. Dijimos como resumen que una vez que se ha publicado el consentimiento de la buena pro, es decir, que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
ya nace la obligación tanto para la entidad como para el contratista de suscribir un contrato, debiendo para ello cumplirse los procedimientos establecidos en ley. ¿Y cuál era el procedimiento? ¿Recuerdan cuánto plazo tiene el contratista, ya el postor ganador de la Buena Pro, para presentar los documentos a la entidad? ¿Cuál es el plazo? El plazo es de... A ver, ¿quién recuerda, chicos? Ustedes, los que estuvieron en la clase pasada. ¿Cuál es el plazo para? A ver, chicos, el plazo para presentar los documentos ya para la firma de contrato, el plazo es de 8 días hábiles, ¿ya? En este caso sí son hábiles, porque todavía no se firma el contrato. 8 días hábiles para poder presentar los documentos, para poder suscribir el contrato. Luego de esos 8 días, la entidad cuenta con 2 días hábiles para poder revisar los documentos presentados para la firma del contrato y proceder a firmarlo. O, en todo caso, de observar que existe alguna falta de presentación de algún documento, tendrá que darle el plazo al contratista no mayor de 4 días para que pueda subsanar los documentos, en todo caso, que ha omitido o que están incorrectamente presentados. Luego de ello, a los 2 días ya de haberse recibido toda la información, la entidad sigue teniendo la obligación de suscribir el contrato. Eso es lo que habíamos conversado en las clases pasadas. Un segundito, chicos, me pregunta Guarmaca, me pregunta que no pudo presentar el trabajo. Eso lo tienes que coordinar con la señorita Joana, con la coordinadora del curso, por favor. Eso lo coordinas directamente con ella, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Habíamos conversado también, por ejemplo, después de los requisitos para perfeccionar el contrato, conversamos respecto de la responsabilidad que tiene la entidad frente al contratista cuando hace modificaciones de algún expediente o de algún proyecto, etcétera. Vimos el tema de la subcontratación y estuvimos también viendo las garantías, que fueron justamente en donde nos habíamos quedado. Mencionamos que las garantías se otorgaban con la finalidad de asegurar a la entidad ante cualquier posible incumplimiento del contratista. Y señalamos que existe, en primer lugar, la garantía de fiel cumplimiento, que se tiene que emitir por el 10% del monto total del contrato, ¿verdad? Mencionamos también que en el caso de las MIPES, ellas pueden solicitar la retención del 10% como parte de esa garantía y ya no dar una garantía efectiva, sino simplemente solicitar la retención. Para ello señalamos que la retención se hacía de manera prorrateada durante la primera mitad de los pagos a cuenta. Para ello se hacía necesario justamente de que el contrato sea un contrato con un suministro periódico en el cual se consideraban, por lo menos en el caso de obras, por lo menos 2 valorizaciones, ¿ya? Para poder acceder a este beneficio de la retención del 10%. Finalmente, hablamos de la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento. En cuanto a la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento, mencionamos que, acuérdense que el monto de la garantía de fiel cumplimiento es del 10%. Entonces mencionamos que esta nueva norma, el Decreto Supremo 344, del 2018, vigente desde el 29 de enero de este año, ha previsto la posibilidad de que a partir de que el residente, en el caso de obras, a partir de que el residente anote en el cuaderno de obras que la obra ya está culminada, entonces en esa situación el contratista podrá solicitarle a la entidad que le devuelva su garantía de fiel cumplimiento, solamente bajo estos 2 supuestos: que la entidad haya retenido el 5% del monto del contrato vigente a solicitud del contratista, es decir, que el contratista le haya pedido esa retención, pero solo del 5% de la totalidad de sus pagos, y que también el contratista, por otro lado, presente una garantía de fiel cumplimiento equivalente únicamente al 5% restante, el monto total, de modo tal que le pueda devolver al contratista su garantía por el 10%. Y esa es una figura de sustitución de garantía de fiel cumplimiento en el caso de obras. Allí fue donde nos quedamos. Entonces, vamos a continuar
Continuar y vamos a conversar ahora respecto a las garantías por las prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias normalmente son las prestaciones relacionadas al mantenimiento, a la reparación o actividades afines. También, por ejemplo, se encuentra como una prestación accesoria el soporte que se le puede dar a los equipos adquiridos. Respecto de las prestaciones accesorias, rápidamente les puedo comentar que cuando ustedes como entidades públicas o los proveedores, cuando tengan prestaciones accesorias, deben asegurarse que todas las especificaciones de la prestación accesoria estén debidamente detalladas. ¿Sí? Porque finalmente es una prestación adicional a la prestación principal que se cumple de manera separada a esta pretensión. En esta ocasión, para las prestaciones accesorias, también la entidad solicita la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, que del mismo forma tiene el valor del 10% en este caso, del valor de la prestación adicional. Y además será renovada finalmente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Vamos a imaginar que, por ejemplo, suscribimos un contrato de 100,000 soles por la adquisición de ciertos equipos. Y aparte tenemos una prestación accesoria que es el soporte técnico. Y el soporte técnico, pues, solamente es un monto de 80,000 soles o 50,000 soles. Una vez que nosotros cumplimos con entregar los bienes, que sería en este caso la prestación principal, me devolverían mi garantía de fiel cumplimiento por la prestación principal. Sin embargo, como se encuentra todavía vigente la prestación accesoria, que en este caso del ejemplo sería el soporte, entonces esa garantía tendría que seguir siendo renovada hasta culminar la totalidad de las prestaciones accesorias, ¿correcto? Para regular todo el tema de las garantías por prestaciones accesorias, el OCE ha emitido en la Directiva 009 del 2019, justamente con motivo del cambio o de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 344 del 2018. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento, debemos indicar que como regla general, justamente en todos los contratos de la administración pública, se exige la presentación de una carta fianza o denominada garantía de fiel cumplimiento. Por los motivos que ya lo hemos indicado. Ahora, esta regla general, que es la obligación de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, acepta excepciones y la misma norma señala que en ciertos casos es excepcional o es válido no presentar las garantías. ¿Y a qué casos se refiere? Se refiere, por ejemplo, a los contratos de bienes y servicios, pero que sean distintos a las consultorías de obra, pero siempre y cuando los montos sean iguales o menores a 100,000 soles. También no se presentará una garantía de fiel cumplimiento cuando se trate de contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto adjudicado o la sumatoria de esos montos no supere los 100,000 soles. Entonces, como vemos, la premisa son los 100,000 soles, o sea, las adjudicaciones simplificadas. Tampoco se presenta la garantía de fiel cumplimiento en los contratos derivados de los procedimientos de selección realizados para las compras corporativas, cuando el monto a suscribir con la entidad participante no supera el monto de los 100,000 soles. Tampoco se presenta una garantía de fiel cumplimiento en el caso de la adquisición de bienes inmuebles, tampoco para el caso de arrendamiento de bienes inmuebles e inmuebles, y tampoco cuando se trata de contrataciones complementarias no mayores a 100,000 soles. ¿A qué me refiero cuando hablo de contrataciones complementarias? Y me voy a adelantar aquí un poquito por si acaso ya no nos calce el tiempo para hablar de las contrataciones complementarias. Las contrataciones complementarias, según la norma, son aquellas que la entidad está autorizada a hacer con el mismo proveedor por los mismos bienes una vez que su contrato ha terminado, siempre y cuando, o única y exclusivamente, en tanto se termine de convocar el procedimiento que se necesita para el siguiente periodo. ¿Me dejo entender? He concluido un contrato, ya no existe vigencia contractual con mi proveedor, pero sin embargo, yo como entidad aún no he terminado de convocar mi procedimiento que necesitaba para poder seguir contando con la permanencia de ese servicio o de esos bienes.
En ese caso, la norma prevé la posibilidad que a través de una contratación complementaria, que es un contrato nuevo porque ya terminó el vínculo contractual, pueda pues contratar con el mismo proveedor con el que había contratado por los mismos precios por un máximo del 30%. A eso se denominan a contrataciones complementarias. Como se trata de un nuevo contrato, es necesario presentar los mismos documentos como si se suscribiese un nuevo contrato y por ende también la presentación de una garantía de fiel cumplimiento por ese monto por el que se va a volver a contratar. Sin embargo, cuando estas contrataciones complementarias no sean mayores a 100,000 soles, entonces no será necesaria la presentación de la garantía de fiel cumplimiento porque estará dentro de los supuestos de excepciones para la presentación de garantías. Chicos, por favor, no se olviden, estoy a la espera siempre de sus preguntas, de sus consultas, porque si no entiendo o que están entendiendo todo, o que realmente se están quedando con bastantes dudas, o que ya se fueron muchos y no están conectados. Igual voy a ir por ahí la noche soltando alguna pregunta y aquellos que contesten la vamos a considerar como un punto adicional para su examen final. Otro tipo de garantía, diferente a la garantía de fiel cumplimiento, que sirve justamente para los temas de incumplimiento, tenemos también las garantías, en este caso, por los adelantos, ¿ya? En este caso, la entidad solo puede entregar adelantos por dos motivos. El adelanto directo y el adelanto denominado por materiales. ¿Ya? Esos son los únicos adelantos que se reconocen. Dos tipos de adelantos. Adelantos directos y adelantos por materiales. Para que la entidad pueda entregar este tipo de adelantos, necesita pues que el contratista le emita una garantía por el idéntico monto al que se va a solicitar el adelanto. Es decir, si mi adelanto son 100,000 soles, entonces mi garantía tiene que ser emitida por ese mismo monto. Y en este caso, en la garantía por adelantos no admite excepción alguna, a diferencia de la garantía de fiel cumplimiento, donde en este caso sí habían excepciones, que son las que hemos comentado. En el caso de las garantías por adelantos no se admiten excepciones. Esa garantía debe tener una vigencia mínima de 3 meses, pero tiene que ser siempre renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. ¿A qué me refiero con amortización de adelanto, del adelanto? Este adelanto se da cuando la entidad, por ejemplo, me adelanta este monto, como estamos poniendo en el ejemplo de esos 100,000 soles, pero luego tiene que ser devuelto a la entidad o retenido a la entidad en las valorizaciones, ¿sí? Se va descontando ese adelanto. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar cuando el pago de la ejecución contractual, el plazo de ejecución contractual sea menor a 3 meses. Las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor siempre que vaya a cubrir la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Es decir, esta garantía se puede ir reduciendo en tanto la entidad me va descontando o va amortizándose el descuento de ese adelanto otorgado. De forma tal que una vez que ya tenga amortizado todo el adelanto, pueda solicitarle a la entidad la devolución de mi garantía. Tratándose del adelanto por materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización total de los materiales o los insumos a satisfacción de la entidad, pudiendo también reducirse de manera proporcional. ¿Por qué? Porque justamente la entidad lo que quiere es asegurarse de que exactamente el dinero otorgado para el adelanto por materiales sea justamente utilizado en la compra de esos materiales o insumos a satisfacción, pues, de la entidad. Y en el caso de obras, no se exige la presentación de garantía por adelantos cuando los documentos de procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso. Se los mencioné en la clase pasada. El fideicomiso es una figura nueva, recién introducida con este decreto supremo 344 del 2018, en la que en el caso de obras prevé la posibilidad de que la entidad consigne en las bases, es decir, en los documentos del procedimiento de selección, el hecho de que el ejecutor de obra, en lugar de una garantía por adelanto, pueda constituir un fideicomiso para el mejor
manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto. Este fideicomiso tendrá como beneficiaria a la entidad, quien se encargará de autorizar los gastos que estrictamente sean necesarios para las compras de materiales, por ejemplo, o pago de personal, etc. ¿Ya? Solamente entonces este fideicomiso en el caso de las obras. Pero acuérdense entonces que no es que va a ser necesaria una garantía y aparte un fideicomiso. No, las bases tendrán que establecer si se presenta una garantía o en este caso se constituye un fideicomiso. Eso es lo que tenemos en cuanto a las garantías por adelanto. También tenemos el caso de garantías a cargo de la entidad. Hemos dicho entonces que como regla general, la garantía la presenta el contratista al momento de suscribir el contrato. Sin embargo, en los contratos de arrendamientos de bienes muebles o de bienes inmuebles, la garantía no la constituye el contratista, porque es justamente el contratista quien está entregando a la entidad una propiedad justamente que le pertenece, un bien que es propiedad de él, y le está entregando a la entidad. Por lo tanto, no tiene sentido pues que se le exija a ese contratista que aparte de dejarme usar su bien como entidad pública, me tenga que entregar una garantía. En este caso, en los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía la debe entregar la entidad al arrendador, ¿sí? Es decir, al contratista, en los términos que se encuentren señalados en el contrato. Esa garantía va a cubrir de igual forma las obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente, que en todo caso no estará cubierta bajo esta garantía. Eso es entonces en cuanto a la garantía que tiene a cargo la entidad. Entonces, como han visto, como excepcional o como regla excepcional, tenemos que también las entidades emiten garantías en cuanto se trate de arrendamientos o alquileres de bienes muebles o inmuebles. Listo. En cuanto a la ejecución de garantías, las garantías, justamente, como hemos visto, una de sus características es que son solidarias, irrevocables, de ejecución automática al solo pedido de la entidad. Hemos dicho también que esas garantías se ejecutan al solo pedido de la entidad sin que la entidad financiera le interese conocer el motivo o la causal, digamos, de la solicitud de ejecución. Entonces, en principio tenemos la idea de que esa garantía se queda solamente, como su mismo nombre lo señala, ¿no? Como una garantía de algo. Pero cuando justamente esas situaciones sucedan, habrá que solicitar la ejecución de la garantía. Entonces vamos a ver cuándo es que las garantías que se han otorgado, ya sea del fiel cumplimiento o las garantías por adelanto, se pueden ejecutar. Y en este caso, las garantías se ejecutan cuando el contratista no hubiera renovado sus garantías antes de la fecha de su vencimiento, es decir, la no renovación oportuna. Solo quedará en custodia el monto ejecutado y se va a devolver después de la conformidad o liquidación consentida, ¿ya? Siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Entonces, ya saben, si ustedes son contratistas y emiten cartas y tramitan sus cartas fianzas para presentarlas a la entidad, es muy importante que ustedes estén enterados e informados, haciéndole un seguimiento a la fecha de la renovación, porque cuando no la renuevan, entonces es motivo para que la entidad pueda ejecutar esa garantía y se les va a devolver única y exclusivamente después de emitida la conformidad o la liquidación, que además esta tiene que estar consentida, y ese dinero no va a recibir pago alguno de intereses. Y en el caso de garantías por adelantos, no va a corresponder la devolución alguna
por el adelanto pendiente de amortización. Es decir, solamente se irá devolviendo, no se van a ejecutar, sino se irán devolviendo en tanto se vayan amortizando. Pero ¿qué pasa entonces si no renuevo oportunamente la garantía por adelanto? En ese caso, no, simplemente la entidad ejecuta y se queda con el dinero porque está a cargo de su adelanto otorgado. También se ejecuta la garantía cuando exista resolución de contrato y que ésta quede consentida o arbitralmente firme. ¿A qué me refiero con consentida? La norma señala que cuando una de las partes, en este caso para la ejecución de la garantía, hablamos de la entidad, cuando la entidad resuelve el contrato, le notifica al contratista y el contratista tiene el plazo de 30 días hábiles para poder indicar que no está de acuerdo con esa resolución porque no la acepta e irse a un procedimiento de conciliación o a un procedimiento de arbitraje. Si no va al procedimiento de arbitraje dentro de esos 30 días, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida, es decir, que él la está validando. Y cuando me refiero a arbitralmente firme, me refiero a que en este caso el contratista sí va a un procedimiento arbitral, pero el tribunal arbitral o el árbitro único decide que esa resolución del contrato es válida y le declara en este caso válida y consentida esa resolución. Por eso entonces, una vez que la resolución de contrato quede consentida o arbitralmente firme, la entidad también podrá ejecutar la garantía. Y allí sí no se hace devolución alguna porque la garantía sirve justamente para, en este caso, indemnizar a la entidad por el motivo de la resolución de contrato. También se puede ejecutar la garantía en los casos en los que el contratista sea requerido para cumplir con pagar algún saldo a cargo del contratista que tenga con la entidad. ¿Ya? Dice, luego de recibida la prestación o la liquidación del contrato. Si el contratista se negara a realizar este pago, después de 3 días de haberse requerido el pago, entonces la entidad también se encontrará habilitada para poder ejecutar la garantía. Estos son entonces los motivos por los que se puede ejecutar las garantías. Las garantías por adelanto también se pueden ejecutar cuando el contrato sea declarado resuelto o también sea declarado nulo y el contratista, en este caso, demuestre que existe un riesgo sustentado en la imposibilidad de amortizar o pagar ese adelanto, aun cuando se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, ¿sí? Entonces, allí en ese caso también la entidad podrá ejecutar la garantía. También la entidad, antes de ejecutar las garantías, debe requerir vía notarial al contratista, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para devolver el monto pendiente de amortizar bajo apercibimiento de ejecutar garantía. Es decir, vamos a imaginar, la entidad resuelve el contrato o declara nulo el contrato. Le debe en este caso requerir al contratista que devuelva el monto restante de la amortización que se le otorgó como adelanto. Si no lo hace, en este caso, como ya le ha enviado el apercibimiento para que haga este pago, si no lo hiciese, entonces la entidad podrá ejecutar la garantía. En cuanto a la ejecución de las garantías, ya lo he mencionado, se debe señalar que las empresas emisoras, es decir, las empresas que han emitido las cartas fianzas, las garantías, deben ejecutar esas garantías a los 3 días hábiles, al solo requerimiento de la entidad, sin operar excusión, es decir, excusas, sin solicitar sustento ni documentación alguna por el motivo que están ejecutando. Cualquier pacto en contrario es nulo de pleno derecho y se considera no puesto. Es decir, las entidades bancarias no pueden señalar diciendo, nosotros hemos puesto una cláusula chiquita en la garantía en la que dice que la entidad para solicitar la ejecución me tiene que informar con 10 días de anticipación y tiene que enviarme los documentos para acreditar el incumplimiento.
no es posible colocar una cláusula así. Y si la pusiesen, esa cláusula se tiene por no puesta, porque las empresas emisoras deben ejecutar las garantías a los 3 días de haber requerido, al solo requerimiento de la entidad. Ese es entonces el procedimiento de la ejecución de garantía. En el caso de los adelantos, debemos señalar que en ningún caso los adelantos pueden exceder al 30% del contrato general, ¿ya? Del monto del contrato original. ¿Cómo se sabe cuál es el monto por el adelanto que se le va a otorgar? Esos montos tienen que estar señalados expresamente en los documentos del procedimiento de selección. Asimismo, en estos documentos se debe establecer claramente cuál será el plazo de entrega para el mismo y también cuál es el procedimiento para la solicitud. Y al momento de solicitar el pago o el adelanto, el contratista debe entregar, por un lado, la garantía, acompañada también del comprobante de pago por ese adelanto. Muy bien, entonces eso es lo que hemos podido conversar respecto a las garantías y, en este caso, a los adelantos. Otra figura interesante que encontramos dentro de la ejecución contractual es la figura de los adicionales. Y no sé si recuerdan, hace unos momentos les hablé de un contrato complementario. ¿Y por qué se los menciono? Porque es importante precisar algunas diferencias. En el contrato complementario les mencioné que era el contrato con las mismas partes, por los mismos bienes, por los mismos por el mismo precio, pero con un tope del 30%, pero que se suscribía después de haberse concluido una etapa contractual, después de haberse concluido la relación contractual entre las partes. Mientras que el adicional es una figura que se puede dar solamente durante la ejecución contractual, es decir, debemos estar todavía en la ejecución de un contrato, o sea, las partes todavía deben tener esa relación contractual para poder hablar de la figura del adicional. Entonces, el adicional viene a ser un aumento de prestaciones, o sea, más de las prestaciones que estoy dando. Tiene una naturaleza excepcional porque solamente están autorizadas cuando el área usuaria sustente que es necesaria la contratación de ese adicional para poder lograr la finalidad del contrato. Por eso es excepcional. Además, es necesaria para la suscripción de un adicional la emisión de una resolución que la emita el titular de la entidad, pudiendo delegarse esa facultad a quien él decida o crea correspondiente. Y además se precisa de que el límite respecto al porcentaje del valor del contrato por el que se puede hacer el adicional es solamente por el 25%. No podemos entonces suscribir contratos adicionales o adendas por adicionales que sean superiores al 25%. Es necesario, cuando se hagan los adicionales, contar definitivamente bajo sanción de nulidad con la asignación del presupuesto correspondiente, es decir, de la certificación. La entidad no podría ordenar la suscripción de un adicional si es que previamente no ha tramitado su certificación presupuestal correspondiente. Entonces, como se trata del aumento de las prestaciones, del aumento del monto de ejecución contractual, entonces también va a ser necesaria que el contratista aumente proporcionalmente el monto de la garantía de fiel cumplimiento, porque vamos a imaginar que el contrato fue por 100.000 y si hacemos una adicional por 25%, estamos hablando de 125.000 soles. Entonces, por ese monto restante, habría que presentar o aumentar por ese monto la garantía de fiel cumplimiento. Eso es lo que mencionamos respecto a los adicionales. ¿Cómo determinamos el costo de los bienes, de los servicios, cuando suscribimos un adicional?
Este costo se va a determinar sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del servicio en general o consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato, y si hubiese en todo caso alguna falta de la previsión de estos precios, en defecto de lo que se ha mencionado, se va a determinar por el acuerdo de las partes, es decir, las partes se tendrán que poner de acuerdo sobre el costo de esa contratación adicional, es decir, de los precios. Así como hemos mencionado la figura de la adicional, que sirve para hacer una prestación adicional a la ya comprometida, también la norma prevé la posibilidad de que se puedan hacer reducciones de bienes, de servicios y consultorías. Fíjense que el adicional es una clara muestra del jus imperio que tiene la entidad pública, porque estas figuras, tanto del adicional como de la reducción, no necesita pues una autorización del contratista, a diferencia, por ejemplo, de un contrato complementario, donde la entidad le tiene que preguntar al contratista, ¿estás dispuesto a suscribir un nuevo contrato conmigo por un contrato complementario? Y se necesita la manifestación expresa del contratista. En cambio, en el adicional o la reducción, la entidad únicamente comunica al contratista esta aprobación del adicional o de la reducción, porque está dentro de sus atribuciones, dentro de sus facultades. Entonces, en el caso de la reducción, es una disminución en las prestaciones originalmente pactadas, teniendo también un límite que es el del 25% del contrato o del monto del contrato original. Y además, en este caso, al hacer reducciones, también es válido que el contratista solicite la disminución de manera proporcional de las garantías que haya emitido a la entidad, ¿sí? ¿Saben? Si hubiera alguna duda, alguna consulta, por favor, estoy esperándolas. Al respecto, les he copiado aquí algunas opiniones. Acuérdense que las opiniones son brindadas por la Dirección Técnico Normativa del OCE, que es el máximo intérprete de la norma de contrataciones, en relación a algunos temas precisos. Por ejemplo, en cuanto a la ejecución de prestaciones adicionales, se ha señalado en diferentes opiniones que supone la ejecución de nuevas prestaciones o de prestaciones distintas a las que originariamente se pactó y que además no estuvieron previstas en el contrato, pero que finalmente a pedido del área usuaria resultan indispensables y resultan ser necesarias para que se pueda cumplir con la finalidad por la cual se celebró el contrato. Tenemos entonces al respecto opiniones, por ejemplo, que nos hablan de la prestación adicional. Tenemos la opinión 191, 162, 140, 136 y 42, todas del año 2015, emitidas por la Dirección Técnico Normativa, que les invito a revisar para un estudio más detenido si fuese de su interés. Listo. Entonces, hablamos de los adicionales y de las reducciones, ¿correcto? Nos corresponde seguir conversando en el tema de la ejecución contractual y ahora conversamos respecto a las ampliaciones de plazo. ¿Qué son las ampliaciones de plazo? Normalmente, cuando la entidad suscribe un contrato con el contratista, pensamos cumplir, obviamente, dentro de esos pactos, de esos plazos pactados por la entidad y por el contratista. Sin embargo, la norma ha previsto la posibilidad de que por ciertos supuestos, exactamente por los que vamos a nombrar, el contratista no pueda cumplir dentro de ese plazo al que se ha comprometido la ejecución contractual. Así, la norma señala que la ampliación de plazo va a proceder por las siguientes situaciones. Porque se haya aprobado un adicional. Acuérdense que acabamos de hablar del adicional. La adicional son más prestaciones, ¿no es cierto? Más monto, más tiempo, por lo tanto. Entonces, dice que se podrá solicitar una ampliación de plazo cuando se haya aprobado un adicional, pero siempre y cuando este adicional
afecte el plazo, es decir, sea necesaria la utilización de un plazo adicional para poder cumplir con mis obligaciones. En este caso, acuérdense que cuando haya un tema de ampliación de plazo, o en este caso un adicional, se deberán ampliar las garantías. Adicionalmente, la norma ha señalado también que se puede solicitar una ampliación de plazo por atrasos y por paralizaciones, pero que no le sean imputables al contratista. Es decir, yo como contratista estoy teniendo problemas para poder cumplirte dentro de mi plazo de ejecución contractual, pero por ejemplo, no es culpa mía como contratista, porque tú como entidad no me entregas a la fecha alguna información indispensable para poder continuar con mi servicio. Por ejemplo, en ese caso hay un atraso, hay una paralización y no es atribuible o no es imputable al contratista. En esos casos, la entidad, o en estos casos, la norma concibe la posibilidad de que el contratista pueda solicitar una ampliación de plazo. ¿Y para qué es la ampliación de plazo? ¿Para qué me sirve esa ampliación de plazo? La ampliación de plazo me sirve principalmente para asegurarme de que la entidad no me cobre penalidad alguna. ¿A qué me refiero con penalidad alguna? Existe una penalidad denominada penalidad por mora, de la cual vamos a hablar más adelante. Esa penalidad se cobra al contratista cuando el contratista no cumple con sus obligaciones dentro del plazo pactado. Entonces, si yo tengo atrasos a mi cumplimiento, todos esos días de atraso van a ser aplicados o van a ser justamente materia de una penalidad. Y esa penalidad será descontada de los pagos a cuenta o de la liquidación final. Por eso, entonces, cuando el contratista tenga un atraso o una paralización que haga que salga de su oferta establecida, debe inmediatamente solicitar una ampliación de plazo. Hay que estar bastante atentos porque he visto situaciones donde el contratista efectivamente ha tenido atrasos y paralizaciones no por culpa o no por responsabilidad de él, sino por responsabilidad misma de la entidad. Y sin embargo, no ha solicitado oportunamente su ampliación de plazo, por lo que han sido denegadas. La norma, cuando veamos el tema de las penalidades, ya ha establecido que el único plazo justificado de retraso es aquel que se valida con una aprobación de ampliación de plazo. Si no tienes ampliación de plazo, entonces se te va a aplicar la penalidad. ¿Y cuál es el procedimiento entonces para esta ampliación de plazo? Es el proveedor el que tiene solamente 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Si es que es del adicional, tendré que esperar que me llegue la notificación del adicional y a partir de allí tendré 7 días para solicitar mi ampliación de plazo. O en este caso dice de finalizado el hecho generador del atraso. ¿A qué me refiero cuando menciono el hecho generador del atraso o paralización? Me refiero a esas situaciones o casos fortuitos de fuerza mayor que impidieron que el contratista pudiera cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, el fenómeno del Niño impidió que yo pudiera cumplir con la entrega de los productos en la entidad. En este caso, tendré 7 días una vez concluida ese hecho generador para poder solicitar la ampliación. Entonces, es el proveedor quien solicita a la entidad una ampliación de plazo y esta entidad tiene la obligación de contestar a través de un documento, a través de una resolución, si es que otorga o aprueba o no aprueba esa ampliación de plazo. Entonces, la entidad tiene un plazo de 10 días hábiles computados desde el día siguiente de la presentación para poder pronunciarse sobre la ampliación de plazo. Ahora, ¿qué pasa si la entidad se olvida, se queda dormida, confía y no resuelve este pedido de ampliación de plazo dentro de esos 10 días hábiles que señala la norma? Se establece que si no existe pronunciamiento expreso por parte de la entidad, entonces vamos a tener aquí el primer silencio positivo. Es decir, vamos a entender que la ampliación de plazo ha sido aprobada. Esa solicitud presentada por el contratista ha sido aprobada bajo responsabilidad del titular de la entidad. ¿Correcto? Es así entonces el procedimiento de la ampliación de plazo.
¿Cuáles son los efectos de la ampliación del plazo? Justamente que la entidad amplíe el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal, es decir, se necesitará hacer alguna adenda para establecer el nuevo plazo, el nuevo fin de la ejecución contractual. Adicionalmente al tema que les mencioné de que la ampliación de plazo me va a servir para que mi contrato se amplíe y por lo tanto no me apliquen penalidades, también la ampliación de plazo tiene como efecto que la entidad tenga que reconocer los gastos generales debidamente acreditados en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general. ¿Sí? Es decir, aquellos gastos que hayan irrogado justamente que el hecho de la ampliación de plazo. Por ejemplo, yo alquilaba maquinaria, tengo que seguir alquilándolo, yo tenía un campamento, tengo que seguir con este campamento, etc. En el caso de las consultorías de obras, se pagará al contratista también el gasto general, además del costo directo debidamente acreditado y además de la utilidad. ¿Ya? Esos son entonces los efectos de una ampliación de plazo. La norma señala que cualquier controversia que pueda existir entre la entidad y el contratista que esté relacionada a la ampliación de plazo puede ser sometida a la conciliación y o al arbitraje dentro del plazo de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la decisión. A partir de esa fecha, entonces, se tendrán 30 días para que las partes de tener alguna controversia relacionada a esta ampliación de plazo puedan acudir a la conciliación o al arbitraje. ¿Están, chicos? Listo. Entonces, ahora conversaremos respecto a la cesión de posición contractual. ¿Qué es la cesión de posición contractual? Cuando la entidad suscribe un contrato, la realiza con determinado proveedor, ¿no es cierto? Vamos a imaginar con Victoria Pérez. Contrata la entidad de la entidad pública, gobierno regional Piura, con Victoria Pérez. La norma ha previsto que no es posible que se transfiera la cesión de la posición contractual a otra persona. Es decir, yo no le puedo decir a otra que es diferente a la subcontratación. La subcontratación, ya hemos explicado, la subcontratación, yo soy el contratista y subcontrato a un tercero para que me ayude con la ejecución del contrato. Pero no existe relación alguna entre la entidad y este subcontratista. En cambio, la cesión de posición contractual implica que yo como contratista me salga de esa posición, ya no voy a ser yo el contratista, sino que deje a un tercero justamente a cargo de la prestación. Y la norma ha señalado que esta posibilidad de la cesión contractual solamente es posible cuando se trate de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades públicas, cuando se produzcan fusiones, escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente. ¿Me dejo entender? O sea, yo soy, vamos a imaginar, propietaria de un edificio. La entidad pública me ha alquilado a mí el edificio y tenemos un contrato por 3 años. Resulta que estamos al 6º mes y yo tengo una urgencia de vender ese inmueble. Y consigo un comprador que me dice, ok, te lo compro. Entonces, yo le indicaría de que ese inmueble está alquilado, está arrendado a una entidad pública y que tenemos un contrato vigente y que por lo tanto debe respetar ese contrato. Entonces, en ese caso, con la autorización de la entidad y con la autorización del comprador, es posible hacer una cesión de posición contractual, de forma tal que se cambie el nombre del contratista, porque en este caso ya no será Victoria Pérez, sino la nueva compradora, porque hay transferencia de propiedad de bienes. También hay cesión de derechos de posición contractual
o de derechos cuando se produzcan, cuando se trata de personas jurídicas, y estas personas jurídicas realicen procedimientos concursales como la fusión o la escisión, y en este caso, pues, transfieran o cedan sus derechos o sus posiciones contractuales a estas empresas que las han fusionado o que las han escindido. Eso es entonces en lo que respecta a la cesión de posición contractual. Ahora hablaremos respecto de las modificaciones en el contrato, ¿sí? Las modificaciones en el contrato. El artículo 34 de la ley 3022.5, es decir, de la ley de contrataciones, que obviamente ha sido modificada, ¿verdad?, hace poquito. ¿Por qué norma fue modificada la ley de contrataciones? ¿Cuál es el último instrumento legal que está modificando la ley 3022.5? A ver, pregunta. ¿Cuál es? A ver, chicos, me dijeron que sí estaban allí. Es el decreto legislativo 1444, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que señala la ley, el artículo 34? Señala que pueden modificarse el contrato en los supuestos contemplados por ley y además por el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista también, con la finalidad de alcanzar el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, señalándose que la modificación debe ser aprobada por la entidad. Además, se señala también que las modificaciones que se hagan en el contrato no deben de ninguna forma afectar el equilibrio financiero económico del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad, ¿ya? Es decir, entonces, no puede haber una parte que se perjudique y otra parte que, en este caso, se beneficie cuando se piense hacer una modificación al contrato. Así la norma señala que existen en la ley señala 3 supuestos, pero me deja la ventana abierta a otros supuestos. Me señala que se pueden hacer, se puede modificar un contrato, ¿sí? Se puede modificar un contrato cuando estemos frente a la ejecución de prestaciones adicionales, por supuesto, porque vamos a ingresar estas prestaciones adicionales al contrato original. ¿Es una modificación? Sí, porque estamos modificando plazo, estamos modificando prestaciones, inclusive estamos modificando precio, ¿verdad? Monto. Entonces, allí es posible que se haga una modificación al contrato y se hace a través de lo que conocemos como adendas. Las adendas son justamente modificaciones al contrato. También se puede hacer una modificación al contrato cuando hacemos reducción de prestaciones, que también ya las hemos visto, ¿verdad? También podemos hacer modificaciones al contrato cuando exista una autorización de ampliaciones de plazo, o sea, a través de una adenda. Eso es lo que señala la ley. Y la ley señala también que podemos modificar el contrato bajo otros supuestos que estén contemplados tanto en la ley como en el reglamento. Entonces, en el reglamento encontramos otros tipos de modificaciones como las siguientes, ¿ya? Por ejemplo, señala la norma que cuando no resulten, en este caso, aplicables los adicionales o las reducciones o ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no les sean imputables a alguna de las partes. Esto es muy importante, esto es muy necesario para una modificación contractual, que permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¿correcto? De manera oportuna y eficiente, y que además no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato. Bajo esos supuestos puede realizarse alguna modificación. Además, cuando la modificación implique la variación del precio, es decir, va a haber una modificación del precio, esa modificación, esa adenda, debe ser necesariamente aprobada por el titular de la entidad. Eso es lo que me señala, en este caso, el reglamento de la ley de contrataciones.
Señala también el reglamento que existen requisitos y formalidades para poder realizar la modificación del contrato. ¿Y cuáles son esos requisitos? Primero, se señala que para poder realizar justamente las modificaciones previstas en la ley, se tiene que cumplir con las siguientes formalidades. Tiene que existir un informe técnico legal. En este informe técnico legal se tiene que sustentar, primero, la necesidad de la modificación a fin de que se pueda cumplir con la finalidad del contrato. Segundo, se tiene que sustentar que no se va a cambiar ningún elemento que sea esencial de la contratación. O sea, no voy a cambiar un objeto por otro objeto. También se tiene que sustentar que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de las ofertas y que no les son imputables a las partes. Eso también es muy importante saberlo porque hay contratistas que, por ejemplo, a sabiendas que no tienen o que no cuentan con los productos que son objeto del contrato porque, por ejemplo, están descontinuados, porque, por ejemplo, ya no están comercializados en el país, pero aún así ofrecen, digamos, estos bienes y luego pretenden una modificación del contrato por estos hechos. En este caso no es posible la modificación de un contrato porque justamente se tratan de hechos que estaban preexistentes a la presentación de las ofertas. Entonces, en este caso, las entidades públicas deberán estar muy preparadas para poder revisar la información pertinente y saber si procede o no la modificación del contrato. Adicionalmente, se debe contar con la certificación presupuestal correspondiente y la aprobación por la resolución del titular de la entidad en caso, pues, se vaya a hacer una modificación relacionada al precio. Y en los contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. Y además, también se precisa, acuérdense que estas modificaciones se van a hacer a través de una adenda. Entonces, la suscripción de estas adendas, que van a servir para modificar el contrato, deben ser registradas en la plataforma del SEACE, ¿ya? Conforme lo establezca ya el OCE, no sé si ya están aprobadas las directivas, para la publicación de estas adendas, ¿ya? Entonces, también, adicionalmente a los supuestos que ya se han mencionado, se puede modificar también el contrato cuando el contratista ofrezca bienes y servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que satisfagan la necesidad de la entidad, y además tales modificaciones no deben variar las condiciones que motivaron la selección del contratista. Entonces, habiendo precisado esto, tenemos claro cuándo se puede acceder a una modificación del contrato, las mismas que se regularizan o que se sustentan a través de la suscripción de una adenda. Ahora sí, hablamos rápidamente, ya que nos queda poco tiempo, rapidísimo, hablamos de las penalidades. Yo les mencioné también, ¿verdad? Las penalidades, el contrato puede establecer algunas penalidades ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista. Y pueden existir dos clases de penalidades. Las penalidades por mora, que solo va a justamente a castigar la demora en la ejecución del contrato, y además el rubro otras penalidades. En esas otras penalidades, la entidad tiene que establecer claramente qué situaciones son las que va a penalizar, porque si no existe una descripción clara, entonces no podré aplicar esas penalidades. Una diferencia, por ejemplo, entre la penalidad por mora y entre la penalidad en otras penalidades es que si en el contrato o en los términos de referencia no consigné la penalidad por mora, esa penalidad se aplica de por sí, se aplica por puro derecho porque está en la norma, mientras que las otras penalidades no las puedo aplicar. Esas otras penalidades tienen que estar sí o sí señaladas en los términos de referencia y posteriormente en el contrato. ¿Ya? Esa es una diferencia. Y una semejanza es que estas penalidades pueden ser cobradas por un monto máximo del 10% del monto total del contrato vigente. Tanto la penalidad por mora como la penalidad por otras penalidades.
¿ya? Estas penalidades que se cobren, ya sean las penalidades por mora o las otras penalidades, se van a deducir o se van a descontar de las valorizaciones, de los pagos a cuentas o también del pago final o de la liquidación final según corresponda. Y por último, de no ser posible cobrarse en estas situaciones, también podrá ser posible ejecutar la garantía para poder justamente hacerse cobro de esa penalidad. En cuanto a la penalidad por mora, existe una fórmula establecida en el reglamento que es fácilmente de calcular, que se cobra por cada día de atraso, que es el 0.10% por el monto del contrato sobre el F, que viene a ser un factor de acuerdo a si se trata de bienes, de servicios, de consultorías y de obras, y también de acuerdo a los plazos de ejecución por el número de días en plazo, o sea, por el número de plazos en días. ¿Cuál es el plazo que se ha trazado en la cantidad de días? Entonces, aplicando esta fórmula, será posible que la entidad señale o sepa cuál es el monto a ser cobrado por penalidad. Ya les mencioné que estas otras penalidades deben ser señaladas en los documentos del procedimiento de selección, pero tienen que ser objetivas, congruentes, razonables y además proporcionales con el objeto de la contratación. Me refiero, a ver, si estamos ante un servicio de vigilancia, obviamente las otras penalidades tienen que ir relacionadas al cumplimiento de ese servicio. No podría aplicarle, por ejemplo, yo al servicio de vigilancia una penalidad por el hecho de, a ver, se me puede ocurrir, ¿qué otro tipo de penalidad? Por no haber traído de repente, un cuaderno, pues, que se le había solicitado para unas guías de ingreso, qué sé yo. Lo que quiero dejarme entender, y espero hacerlo, es que estas otras penalidades tienen que estar justamente relacionadas con el objeto del contrato. Yo no puedo cobrarles esas otras penalidades que no sean objetivas, que no sean razonables, ¿correcto? Congruentes, ni mucho menos proporcionales con el objeto de la contratación. Acuérdense que estas otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Hemos dicho que las penalidades se aplican en base al monto del contrato, pero cuando se tratan de prestaciones periódicas o cuando hay un plazo y yo no sé cuál es el monto al que debo penalizar, entonces la norma señala que en el caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia del retraso, la entidad puede establecer en sus bases, es decir, en los documentos del procedimiento de selección, la penalidad a aplicarse. Es decir, ya no le podré aplicar la penalidad, sino, por ejemplo, le pondré de frente el monto que le voy a descontar. Por ejemplo, por no encontrarse con el photocheck diariamente, se cobrará una penalidad de, por ejemplo, 0.5% de la UIT vigente al momento de la suscripción del contrato, por ejemplo. Entonces ya estamos dejando establecido cuál será el monto de la prestación o en este caso el monto sobre el cual se le aplicará la penalidad. Señala también la norma, lo que ya les comenté hace un momentito, que el retraso se justifica a través de la solicitud de la ampliación de plazo debidamente aprobado. Si no tengo aprobada mi ampliación de plazo, entonces mi retraso se entiende que no es justificado y por lo tanto deberá aplicárseme la penalidad. En cuanto a la recepción y a la conformidad, señalamos que, acuérdense cuando hablemos de la recepción y la conformidad, una vez, por ejemplo, que el contratista entregue los bienes, ¿sí? La entidad tiene un plazo para poder emitir una conformidad, pero también tiene la posibilidad de observarle al contratista el cumplimiento a cabalidad de la prestación. En este caso, debe otorgarle un plazo adicional para que el contratista pueda subsanar cualquier posible incumplimiento. Y además también la norma señala, vamos a imaginar que le ha dado un plazo razonable de 10 días, por ejemplo, para que subsane todas las observaciones. Y el contratista
contratista no cumple con esos 10 días. Lo que normalmente hubiera sucedido antes de la entrada en vigencia de esta norma es que inmediatamente eso hubiese sido motivos para una resolución de contrato por un incumplimiento. Sin embargo, la norma actual ha previsto que es posible que la entidad pueda otorgar al contratista un periodo adicional a ese plazo que ya se le otorgó para que el contratista pueda cumplir con las correcciones pertinentes. Y en este caso, entonces, corresponderá aplicarle la penalidad por mora solamente calculada desde el vencimiento del primer plazo para subsanar la que no cumplió. Es decir, solamente será penalizado el segundo plazo. De forma tal que ese plazo primero que me dan para subsanar no sea materia de alguna penalidad. ¿Correcto? Avanzamos y ya estamos llegando a la parte final para conversar sobre las causales de resolución de contrato. Acuérdense que la idea principal de suscribir un contrato es que la naturaleza normal del contrato es que las partes cumplan con sus obligaciones, es decir, que el contratista entregue los productos o cumple el servicio y que la entidad cancele por estos productos o por este servicio. Eso es lo ideal, eso es la finalidad por la que se suscribe un contrato. Sin embargo, la norma ha previsto la posibilidad que por ciertos hechos no va a ser posible que las partes puedan continuar con el cumplimiento del contrato y por lo tanto facilita a cualquiera de las partes, ya sea la entidad o al contratista, poder resolver el contrato por los siguientes hechos: por un caso fortuito o por una fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no le sea imputable a ninguna de las partes y que además este caso fortuito, esta fuerza mayor o este hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Es decir, no voy a poder cumplirlo. Yo quiero cumplir, pero no lo puedo cumplir, porque por este caso fortuito o esta fuerza mayor o este hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato me será imposible. Por lo tanto, entonces, tengo habilitada la posibilidad de resolver el contrato. Ahora, la entidad puede resolver el contrato al contratista por los siguientes hechos: por un incumplimiento injustificado de sus obligaciones, porque haya acumulado el monto máximo de penalidad por mora o de la penalidad por otras penalidades, es decir, en cada una 10%. O también podrá resolver el contrato cuando exista una paralización o reducción injustificada en la ejecución de las prestaciones previo requerimiento. Es decir, primero le han estado pidiendo requerimiento y no cumple, ¿ya? Entonces, en esos casos, la entidad podrá resolver el contrato. Asimismo, el contratista podrá solicitar la resolución del contrato por un incumplimiento injustificado del pago u otras obligaciones esenciales por parte de la entidad. Es decir, la entidad le tiene un saldo pendiente al contratista y él no paga, no realiza este pago. Entonces, en esos casos nos encontraríamos ante la posibilidad de que el contratista sea el que pida la resolución del contrato. Y para ello hay un procedimiento. El procedimiento para la resolución del contrato es el siguiente. La norma señala que primero la entidad, o en este caso la parte que está siendo perjudicada con algún incumplimiento, debe requerirle a la parte que está incumpliendo el cumplimiento. Para ello, debe emitir una carta notarial al contratista o a la entidad señalándole o requiriéndole el cumplimiento del contrato. Y lo importante o lo indispensable es que en esta primera carta que se curse, es que ya sea la entidad o el contratista deben dejar claro de que existe un apercibimiento, es decir, no solamente debe haber un requerimiento, sino también debe existir un apercibimiento, es decir, contratista o entidad
cumple con tus obligaciones, te doy este plazo para que cumplas. ¿Cuál es el plazo que se le tiene que otorgar? 5 días, y en el caso de que se traten de cosas complejas o en el caso de obras serían 15 días para que la entidad o el contratista cumple con su obligación, siendo importante precisar que es bajo apercibimiento de la resolución del contrato. Si no existe este apercibimiento, el procedimiento de la resolución del contrato es nulo, porque no va a tener validez. Entonces, en este caso, tendría que necesariamente tener el apercibimiento de resolver. Luego de ello, de haberle dado el plazo a la entidad para el tema del cumplimiento, se tendrá que emitir una segunda carta notarial y en este caso tendrá que acompañarse de una resolución o señalando la resolución total o parcial de pleno derecho. Solamente así, o sea, solamente cursada la primera carta notarial bajo apercibimiento de resolver y con la segunda carta notarial donde se comunica la resolución de contrato, es que podemos decir que se ha cumplido el procedimiento de la resolución de ese contrato. Cualquier controversia que exista respecto a la conciliación o el arbitraje puede ser sometida a la puede ser sometida a la conciliación o al arbitraje. Cualquier controversia respecto a la resolución de contrato, ¿ya? En determinados casos, no es necesario que exista esta notificación diciéndole que cumpla bajo percibimiento de resolver el contrato. ¿Y en cuál situación creen ustedes que no será necesario? Justamente cuando la resolución de contrato se deba al haberse acumulado la penalidad máxima o que el incumplimiento no pueda ser revertido. Porque si ya el contratista llegó al tope con sus penalidades y estamos en el 10% de las penalidades, en ese caso ya no necesito requerirlo bajo apercibimiento, porque simplemente deberé decirle, ¿sabes qué? Tu contrato está resuelto por la causal de haber acumulado el máximo de las penalidades, ¿ya? ¿Cuál es la importancia, digamos, de saber quién es el responsable de la resolución de contrato? Me ha pasado en algunos casos en los que, por ejemplo, ha sido muy importante determinar quién resolvió, si resolvió la entidad o si resolvió el contratista. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Porque cuando la entidad es quien resuelve el contrato al contratista por culpa del contratista, la entidad está facultada a ejecutar la garantía que tenía, esa garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de que realice un procedimiento de conciliación o el arbitraje para cobrar la indemnización por los mayores daños irrogados. Ahora, ¿qué pasa cuando es el contratista quien resuelve el contrato por culpa de la entidad? En ese caso, cuando es el contratista quien la resuelve por culpa de la entidad, entonces la entidad será quien deba reconocer al contratista la respectiva indemnización por los daños irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad. ¿Correcto? Estas controversias que existan sobre quién resolvió primero, si lo resolvieron bien, si lo resolvieron mal, solamente pueden ser sometidas a un tema de conciliación y arbitraje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa cuando la entidad o el contratista resuelven el contrato, pero existen pretensiones pendientes? Como en el caso de la nulidad, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Igualito, en este caso, cuando existan prestaciones pendientes, la entidad va a tener que determinar el precio, condiciones y disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de esas prestaciones y tiene que invitar a los postores que han participado en el procedimiento de selección, dándole un plazo de 5 días para que acepten la contratación. Si es que hubiera pluralidad de postores, es decir, si son varios estos proveedores que han aceptado cumplir con la obligación, se debe tomar en cuenta la mejor posición en orden de prelación. Luego de ello, se tendrá que verificar si la oferta de ese postor está calificada por el órgano encargado de las contrataciones y proceder al perfeccionamiento del contrato. Para ello, se le deberá requerir a este nuevo postor y los mismos requisitos, las mismas condiciones, formalidades y exigencias para la suscripción del nuevo contrato. Eso es entonces lo que debe pasar
cuando existan prestaciones pendientes, es decir, cuando la entidad necesite con urgencia culminar con la ejecución del contrato. En cuanto a la recepción y conformidad, también ya mencionamos, en este caso la entidad es la responsable de la recepción, siendo justamente trasladada al área usuaria. La norma señala, ¿no? La recepción y la conformidad es responsabilidad del área usuaria. Y en el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén, es decir, de quien recepciona físicamente los bienes. Pero ya la conformidad es responsabilidad de quien se haya indicado en las bases o en los documentos del procedimiento de selección. La entidad, o en este caso, quien esté encargada de emitir la conformidad, la debe emitir en un plazo máximo de 10 días, computados, en este caso, desde la recepción, salvo en el caso de las consultorías, donde en este caso la conformidad se podrá emitir hasta en un plazo máximo de 20 días. ¿Ya? Acuérdense que les mencioné que si existen observaciones, la entidad puede darle un plazo no menor de 2 días ni mayor de 10 días para poder subsanar. Y tratándose de consultorías, el plazo para subsanar es no menor a 5 días ni mayor a 20 días. Acuérdense que este plazo de subsanación no puede ser aplicable la penalidad. Solamente si no cumpliese en ese plazo, la entidad procederá a darle un nuevo plazo para la subsanación y ese plazo sí ya será computado para la penalidad. Eso es lo que se ha precisado porque anteriormente también lo que hacían las entidades eran, como le he dado el plazo para que subsane y no subsanaba, yo le podía dar un plazo adicional más, pero le cobraba la penalidad desde la primera solicitud de subsanación. En este caso, entonces, ya quedó claro que no será posible ello. Eso ya lo mencionamos respecto de qué pasa cuando no hay subsanación. Finalmente, cuando la entidad haya concluido, cuando el contratista haya concluido con sus prestaciones a cargo, tiene que otorgar esa conformidad la entidad. Y el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad debe registrar en el SEACE la constancia en la que se debe precisar como mínimo la identificación del contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato, el plazo contractual y las penalidades que se hubieran aplicado a este contrato. ¿Ya? Y la novedad, digamos, es que esta constancia ya no va a ser necesaria que los proveedores la soliciten en la entidad, sino que esta constancia va a poder ser descargada de la misma plataforma del SEACE. Acuérdense que estamos entrando a un rubro o a un momento en que la contratación electrónica apunta a ser electrónica en su totalidad. Acuérdense que ya también les mencioné que existían disposiciones complementarias en el reglamento que señalaban pues que gradualmente todas las contrataciones debían ser electrónicas, los concursos públicos, las licitaciones públicas, todos debiendo ya dejarse de lado las actuaciones presenciales y volviendo el proceso electrónico en su totalidad. Parte de estas modificaciones prevé la posibilidad de que esa constancia de conformidad o constancia de prestación sea descargada de la plataforma del SEACE. Igual, por ejemplo, que los cuadernos de obras, en el caso de ejecución de obras, también se están planteando de que sean electrónicos. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema de la ejecución contractual. El material ha sido remitido ya a la coordinadora, quien se va a encargar de registrar el material en la plataforma, y también ya han sido remitidas las preguntas del examen. Las preguntas del examen todas están relacionadas a los temas que hemos visto durante las clases, así es que yo sé si es que han estado atentos, si es que revisan su material, van a poder culminar con éxito este diplomado. Chicos, si no tuvieran una consulta o si la tuviesen, por favor, los espero unos minutos, los leo en la plataforma, los leo en el chat, sino para poder terminar la sesión. A ver, les doy unos minutos para que se animen a hacer preguntas o alguna consulta o algo que no les haya quedado claro.
Listo, chicos. Entonces, veo que no tienen consultas, veo que no tienen preguntas. Yo me paso a retirar, no sin antes agradecerles como siempre la oportunidad de haber podido compartir con ustedes estos temas de la contratación pública. ¿Sí? Cualquier consulta, ustedes tienen allí mis datos a través de la señorita coordinadora, la señorita Joana, para poderla hacer. Recuerden que soy consultor, asesor independiente. Cualquier consulta que necesiten como entidades o como personas naturales, como proveedores del Estado, estoy pues para servirlos. Muchísimas gracias. El examen, me pregunta Jaime, eso sí, lo tienes que coordinar con la persona encargada del evento allí, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, chicos. Espero verlos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.